Un día, el líder del clan Yuan salió a cazar de noche, con algunos miembros de su familia durante aproximadamente medio mes. En medio de la noche, sin previo aviso, recibieron las malas noticias, e inmediatamente se apresuraron a regresar. Después del duelo solo descubrieron que alguien deliberadamente destruyó su conjunto protector y dejó entrar a un grupo de poderosos espíritus malignos. Aparte de eso, no sabían nada. En la mayoría de los casos, solo unas pocas personas sabían sobre las tragedias que ocurrieron en clanes más pequeños. Pero las circunstancias en ese entonces eran diferentes. La campaña para derribar al sol había terminado hace algún tiempo, mientras que el asedio en la colina Luanzang acababa de terminar. En la superficie, la situación parecía bastante estable. Con la revelación repentina de ese evento, todo el mundo del cultivo estaba lleno de discusiones. Algunos incluso exageraron de que era la venganza del patriarca de Jinling, Wei Wuxian. Sin embargo, no había ninguna evidencia, por lo que había sido imposible encontrar al asesino. Por supuesto, Xiao Xinchen no se recostó y no hizo nada. Se ofreció para ser responsable del asunto y descubrir la verdad para Champing. Después de un mes, el asesino finalmente fue descubierto. El nombre del asesino era Sui Yan. Sui Yan era incluso más joven que Xiao Xinchen, solo un niño. A pesar de esto, definitivamente no disminuía su crueldad solo porque era joven. Desde los 15 años había sido un delincuente en el área de Cuillo. Conocido por su radiante sonrisa, sus medios inhumanos y su personalidad despiadada. Las expresiones de todos cambiaban cada vez que lo nombraban en una conversación. Cuando era un niño que habitaba en las calles, se decía que desarrolló un odio que duró por años hacia el padre de Champing. Cometió este crimen por venganza y por otras razones. Después de que Xiao Xinchen descubriera la verdad, cruzó 3 provincias y Sui Yan todavía estaba felizmente peleando con otros. Aprovechando la conferencia de discusión que estaba ocurriendo en la torre Jinling de la residencia de la secta Lanlin Jin, cuando las sectas más prominentes se reunieron y discutieron los métodos de cultivo, Xiao Xinchen lo trajo, explicó la situación y exigió un castigo severo. Con su sencilla lista de pruebas, la mayoría de las sectas no tenían objeciones, excepto una, la secta Lanlin Jin. Wei Wuxian. Objetar en tal situación sería colocarse en contra del mundo entero. ¿Podría ser que Sui Yan era un favorito de Jin Wanshan? Lan Wangji, un discípulo invitado. Wei Wuxian, ¿era un discípulo invitado? En aquel entonces la secta Lanlin Jin ya era una de las 4 sectas más prominentes, ¿verdad? ¿Por qué habrían invitado a un delincuente a ser un discípulo? Lan Wangji. Esa es la segunda conexión. Miró a Wei Wuxian a los ojos. Por el sello del tigre estigio. El corazón de Wei Wuxian inmediatamente dio un vuelco. La frase definitivamente no era extraña para él. Por el contrario, nadie estaba más familiarizado con esas palabras que él. Entre todas las armas espirituales que había forjado cuando aún estaba vivo, esta era la más aterradora y famosa. Cuando Wei Wuxian la creó por primera vez, no pensó demasiado en ello. Controlando cadáveres y espíritus con una sola mano, por supuesto que en ocasiones se cansaba. Recordando un raro pedazo de hierro que vio en el estómago de una bestia, lo usó para crear el sello del tigre. Pero, después de que lo creó, Wei Wuxian solo lo usó una vez antes de descubrir que hacía más daño que bien. Los poderes del sello del tigre estigio eran considerablemente más grandes de lo que había imaginado. Originalmente quería usarlo para ayudar, pero sus poderes casi lo superaban. Además, no adoptó un solo maestro. Esto significaba que si alguien se apoderaba de él, sin importar quiénes fueran, si eran buenos o malos, amigos o enemigos, podían usarlo. Después de que se forjó el sello, no fue que Wei Wuxian nunca pensara en destruirlo. Pero dado que el sello se creó con mucha dificultad, habría sido extremadamente difícil de destruir, lo que le costaría tiempo y energía. En aquel entonces ya había entendido vagamente que no estaba en una buena situación, y que todos lo odiarían tarde o temprano. Con un arma tan espantosa como el sello del tigre otros no se atrevieron a actuar precipitadamente, por lo que lo guardó temporalmente.
separó el sello en dos mitades, por lo que solo podrían ser útiles cuando se juntaran, y nunca se usarían sin una cuidadosa consideración. Solo lo había usado 2 veces, y en ambas ocasiones causó un gran derramamiento de sangre. La primera vez fue durante la campaña para derribar al Sol. Después de usarlo por segunda vez, finalmente decidió destruir la mitad del sello. Antes de que pudiera destruir completamente la otra mitad, ocurrió el asedio en la colina Luanzhang, y desde entonces había estado más allá de sus capacidades. Hacia su propia creación, Wei Wuxian confiaba en decir que incluso si la secta que se apoderó de él hizo un templo para ello y le ofrecía incienso todos los días, la mitad restante del sello del tigre era solo un pedazo de chatarra. Sin embargo, Lan Wangji le dijo algo impactante. Parece que Sui Yan podía reconstruir la otra mitad del sello. Aunque Sui Yan era joven, también era bastante inteligente, un excéntrico extraño. La secta Lan Linjin descubrió que podía usar la mitad restante del sello y juntar aproximadamente la otra mitad. A pesar de que la versión recreada no era tan poderosa y no podía usarse durante mucho tiempo, ya podía provocar terribles catástrofes. Wei Wuxian entendió. Lan Linjin necesitaba mantener a Sui Yan para poder continuar restaurando el sello del tigre estigio, por lo que tenían que protegerlo. Quizás Sui Yan destruyó al clan Chang no solo por vengarse de lo que le hicieron cuando era joven. Podría haber estado probando en este clan cuál era exactamente el alcance de los poderes restaurados del sello del tigre estigio. No es de extrañar que los rumores conectaran el caso con él. Wei Wuxian casi podía imaginar a esos cultivadores apretando los dientes. Ese Wei Wuxian, si no hubiera hecho esto, nuestro mundo no habría encontrado tantos desastres. Volviendo al hilo original de la conversación, continuaron sobre lo que sucedió en la torre Jinling. Aunque la secta Lan Linjin estaba decidida a proteger a Sui Yan, Xiao Xinchen tampoco dudó. Mientras el estancamiento continuaba, finalmente se sorprendieron al ver llegar a Qin Fengsun, Ni Mingyue, quien no tenía la intención de participar en la conferencia de discusión. Él se apresuró hacia la torre Jinling desde muy lejos. A pesar de que Ni Mingyue era menor que Jin Wanshan, se comportó de manera estricta y se negó a tolerar a Sui Yan sin importar qué. Con una conferencia enojada, Jin Wanshan se quedó sin palabras y con mucha vergüenza. Ni Mingyue, con la personalidad irritable que tenía, desenvainó su sable en el acto con la intención de matar a Sui Yan. Incluso cuando su hermano menor jurado, Liang Fansun Jin Guanyao, intentó aliviar la situación, le ordenó que se fuera. Después de un duro regaño, Jin Guanyao se escondió detrás de Lan Shichen, sin atreverse a decir nada más. Al final, la secta Lan Linjin solo pudo ceder. Desde que Xiao Xinchen trajo a Sui Yan a la torre Jinling, este último no se había asustado en absoluto. Incluso cuando el sable de Ni Mingyue estaba presionando contra su cuello, todavía tenía una sonrisa en su rostro. Antes de que se lo llevaran, le habló cariñosamente a Xiao Xinchen. Tao-san, no me olvidarás, ¿verdad? Vamos a esperar y ver qué pasa. En este punto, Wei Wuxian sabía qué esperar y ver. Haría que Xiao Xinchen pagara un precio agonizante. La secta Lan Linjin era de hecho la secta más sinvergüenza. Aunque en la torre Jinling prometió frente a todas las sectas que Sui Yan sería ejecutado, cuando Ni Mingyue lo soltó, inmediatamente encerró a Sui Yan en las mazmorras y cambió la decisión original a una cadena perpetua. Al enterarse del asunto, Ni Mingyue se enfureció y presionó sobre ellos nuevamente. La secta Lan Linjin divagó, negándose a darle a Sui Yan sin importar cuánto lo intentara. Todas las otras sectas los observaron desde la barrera, pero poco después Ni Mingyue falleció por una desviación de ki, a una velocidad más rápida que cualquier otro líder de la secta Ni. Ahora que la persona con la que era más difícil tratar se había ido, la secta Lan Linjin se volvió cada vez más temeraria y comenzó a tener peores ideas. Jin Wanshan comenzó a esforzarse al máximo por sacar a Sui Yan de las mazmorras para poder continuar restaurando y examinando el sello del tigre. Sin embargo, esto no era exactamente algo por lo cual estar orgulloso. Era imposible para él salvar al asesino de un clan entero de las mazmorras. Entonces desviaron su atención a Champing. Desde la coerción hasta el acoso, al final, la secta Lan Linjin finalmente presionó a Champing para que corrigiera sus palabras,
invalidando todos sus discursos pasados. Anunció que la eliminación del clan Chang no tenía nada que ver con Sue Yan. Al escuchar la noticia, Xiao Xinchen lo visitó para preguntar sobre el asunto. Chan Pin respondió impotente. ¿Qué puedo hacer aparte de esto? Si no lo tolero, el resto de la gente de nuestro clan no estaría a salvo por mucho tiempo. Estoy realmente agradecido, Dao-san, pero, por favor, ya no me ayudes más. Ahora, ayudarme me estaría perjudicando. No quiero que la secta Yuen Yan-chan termine todavía. Y así, el tigre había sido librado de regreso a la montaña. Wei Wuxian permaneció en silencio. Si él fuera Chan Pin, no le habría importado cuán prominente o poderosa era la secta Lanlinjin, o cuánta gloria le ofrecía el camino por delante, no habría dejado ir el asunto. En cambio, él habría ido a las mazmorras por su cuenta, cortaría a Sue Yan para que no fuera más que un charco de carne en el suelo, y convocaría a su alma para que repitiera el proceso hasta el punto de que lamentara haber nacido en este mundo. Pero no todos eran como él, prefiriendo perecer junto con su enemigo. Algunas de las personas del clan Chan todavía estaban vivas. Chan Pin también era joven, soltero y sin hijos, y acababa de dar sus primeros pasos en el camino del cultivo. No importa si fue amenazado con la vida de los miembros restantes de su familia o su propio futuro y cultivo, tenía que pensar cuidadosamente. Por supuesto, él no era Chan Pin. No podía estar enojado o preocupado en lugar de él, y no podía soportar la parte del tormento mental y físico que habrá tenido Chan Pin. Después de que Sue Yan fue liberado, comenzó a vengarse nuevamente. Sin embargo, esta vez la venganza no fue contra el propio Xiao Xinchen. Xiao Xinchen dejó la montaña y no tenía familia. Solo tenía un mejor amigo que conoció después, llamado Song Lan. Song Lan también era un cultivador conocido de la época. Era una persona justa y decidida, tenía una buena cantidad de valoración. Ambos querían construir una secta que valorara los ideales comunes en lugar de los lazos de sangre, lo que los convertía en mejores amigos y afines. La gente de la época los describía como tales: Xiao Xinchen, la luna brillante y la suave brisa; Song Xichen, la nieve distante y el frío invierno. Sue Yan puso sus manos en ese lado. Repitiendo su técnica anterior, borró el templo Baixue donde Song Lan creció y estudió, y usó veneno para cegar los ojos de Song Lan. Esta vez, con su experiencia de acabar con una secta, se aseguró de no dejar ninguna evidencia. Aunque todos sabían quién era, ¿de qué serviría? No había ninguna evidencia, y con la protección deliberada de Jin Wanshan y la muerte del violento Chi Feng-sun, nadie podía hacer nada al respecto. Wei Wuxian encontró esto un poco extraño. Aunque Lan Wangji parecía que no le importaba nada, por las experiencias pasadas con él, sabía que no podía soportar las malas acciones, posiblemente incluso más que el hermano de Ni Huaizhan. En aquel entonces, la secta Lanlinjin ya tenía algunas formas deshonestas de hacer las cosas, y Lan Wangji nunca se molestó en ser sutil sobre ellas. Incluso hasta ahora, siempre se negaba a ir a las conferencias de discusión de su secta. Si ocurrieran dos masacres crueles, la noticia probablemente se habría extendido por todo el mundo de la cultivación, y Lan Wangji definitivamente no se habría hecho de la vista gorda. ¿Por qué no fue y le dio a Sue Yan su merecido? Justo cuando estaba a punto de preguntar, recordó las cicatrices del látigo de disciplina. Un golpe de látigo de disciplina ya era bastante severo. Si Lan Wangji cometió algún error muy grave y recibió tantos latigazos, probablemente estuvo castigado durante algunos años. Era probable que estuviera pasando por su castigo o esperando a que sus heridas sanaran durante los años en que ocurrieron los incidentes. No es de extrañar que dijo que solo había escuchado lo que sucedió. Por alguna razón en su corazón, Wei Wuxian se preocupaba mucho por esas cicatrices. Sin embargo, era inconveniente para él preguntar directamente, por lo que tuvo que apartarse de esos pensamientos por ahora. Entonces, ¿qué pasó con Dao-san Xiao Xinchen después? Lo que sucedió después fue ciertamente un final trágico. Cuando dejó la montaña y a su maestra, Xiao Xinchen prometió que nunca volvería. Era un hombre de palabra, pero como Song Lan no solo era ciego, sino que también estaba gravemente herido, rompió su promesa y llevó a Song Lan de regreso a la residencia de Bao Shansaren, pidiéndole que salvara a su amigo. Por consideración de que alguna vez fueron maestra y alumno, Bao Shansaren estuvo de acuerdo. Por lo tanto,
Xiao Xinchen dejó la montaña una vez más y nunca más lo volvieron a ver. Un año después, Song Lan también dejó la montaña. Para sorpresa de todos, sus ojos que estaban completamente cegados volvieron a ver la luz. Sin embargo, no fue por las habilidades médicas de Baoshan Zaren que sucedió un milagro, sino que Xiao Xinchen sacó sus propios ojos y se los dio a Song Lan, quien solo se vio involucrado en esto por su culpa. Song Lan originalmente quería vengarse de Sui Yan. En ese momento Jin Wanshan ya había fallecido. Jin Wanyao se hizo cargo de la secta Lan Linjin y del puesto de líder de secta. Para mostrar que las cosas iban a ser diferentes, lo primero que hizo después de llegar al poder fue deshacerse de Sui Yan. Además de no volver a mencionar el sello del tigre Estigio, también hizo las paces para restaurar la reputación de la secta, suprimiendo todos los rumores. Song Lan fue a buscar el paradero de su antiguo amigo. Al principio, la gente todavía hablaba sobre a dónde viajaba, pero después de un tiempo, él también desapareció. Además, la secta Yuen Yanchan era un pequeño clan que generalmente no se conocía, y así muchas cosas se desvanecieron gradualmente. Habiendo terminado de escuchar la larga historia, Wei Wuxian suspiró suavemente. Un sentimiento de arrepentimiento brotó dentro de él, cumpliendo tal fin por algo que no estaba relacionado con él en absoluto. Realmente fue... Si Xiao Xinchen hubiera nacido unos años antes, o si yo hubiese muerto unos años después, las cosas no habrían tenido que ser así. Si hubiese estado vivo, ¿cómo no habría participado en esto? ¿Cómo no se habría hecho amigo de esa persona? Inmediatamente después, se rió de sí mismo amargamente. ¿Habría hecho algo? ¿Qué podría haber hecho? Si hubiese estado vivo en aquel entonces, tal vez el caso de la secta Yuen Yanchan ni siquiera habría sido investigado antes de que todos decidieran que yo lo hice. Si el Dao San Xiao Xinchen se topara conmigo en las calles y conversara con él, lo invitaría a beber, y lo más probable es que me hubiese golpeado con su batidor de cola de caballo. Ya habían pasado la residencia Chang hacia un cementerio cercano. Wei Wuxian vio el carácter rojo oscuro de Chang en el pailú y preguntó: Entonces, ¿de qué murió Chang Ping después? ¿Quién mató a los miembros restantes de su clan? Antes de que Lan Wangji pudiera responder, surgió una serie de explosiones en medio del crepúsculo teñido de azul. El ruido sonaba mucho como golpear puertas, pero no era así. Los golpes se llevaban a cabo con fuerza y a un ritmo rápido, sin un momento de descanso. Sonaban algo apagados, como si hubiera algo que los separara del mundo exterior. Sus caras cambiaron de inmediato. Las más o menos 50 personas de la secta Yuen Yanchan estaban acostadas en sus ataúdes, golpeando las tapas desde el interior. Era de noche, tenían miedo a la muerte. Golpeaban las tapas con locura, pero no había nadie que los dejara salir. Este era el sonido en el cementerio del clan Chan del que habló el camarero en la licorería. Sin embargo, el camarero dijo que fue hace 10 años y que se detuvo mucho antes. ¿Por qué volverían a ocurrir cuando llegaron? Sin decir nada entre ellos, Wei Wuxian y Lan Wangji suavizaron su respiración, moviéndose sigilosamente sin emitir ningún sonido. Apoyándose contra los pilares del pailú, ambos vieron que en el centro del cementerio había un agujero entre las lápidas. Era un hoyo profundo, recién creado, con montones de tierra que lo rodeaban. Leves ruidos vinieron del interior del agujero. Alguien estaba cavando una tumba. Los dos contuvieron la respiración, esperando atentamente a que la persona en el hoyo saliera sola. Antes de que pasara una hora, 2 personas saltaron del interior de la tumba abierta. Wei Wuxian y Lan Wangji pudieron decir que se trataba de 2 personas solo porque tenían una buena visión. Estos dos parecían gemelos unidos por la espalda. Parecían estrechamente conectados entre sí. Con los dos vestidos con ropa completamente negra, era muy difícil distinguirlos. La persona que saltó tenía las piernas largas y brazos largos, de pie con la espalda hacia ellos. El que llevaba parecía sin vida, con la cabeza y las extremidades colgando. Esto era natural. Como la persona fue sacada de una tumba, debe haber estado muerta, era lo que se esperaba de él. Mientras pensaba, el sepulturero de repente se dio la vuelta y los vio. Había una masa de niebla espesa y negra sobre la cara del hombre, por lo que nadie podía ver cómo se veían su cara y sus rasgos. Wei Wuxian sabía que debía haber lanzado algún tipo de hechizo extraño para bloquear su rostro.
Lan Wangji ya había desenvainado a Bichen, se lanzó al cementerio y comenzó la pelea. La reacción del sepulturero fue extremadamente rápida. Al ver el ataque del resplandor azul de Bichen, hizo un sello manual y también convocó su espada. El resplandor de la espada era el mismo que el de su rostro, rodeado de una densa niebla, y hacía imposible ver cuál era su color y estilo. Con un cadáver en la espalda, el sepulturero luchó de una manera extraña. Las dos espadas chocaron algunas veces. Lan Wangji convocó a Bichen y la sostuvo en su mano, con una capa de escarcha sobre su rostro. Wei Wuxian sabía por qué su rostro se volvió frío de repente. Fue porque, durante la pelea, incluso un extraño como él podía decir que el sepulturero estaba extremadamente familiarizado con los movimientos de espada de Lan Wangji. Este no dijo nada. Los ataques de Bichen fueron cada vez más profundos, atacando con una fuerza tremenda. El sepulturero retrocedió varias veces, como si supiera que con una persona muerta en la espalda no podía ganar contra Lan Wangji y si continuaba luchando lo capturarían vivo. De repente sacó un talismán azul oscuro de su cintura. Un talismán de transporte. Este tipo de talismán podía transportar instantáneamente a alguien a cientos de millas de distancia, pero también gastaba una gran cantidad de energía espiritual. Al usuario le llevaría mucho tiempo recuperar su energía. Aquellos con energía espiritual que no eran lo suficientemente poderosos no podían usarlos. Por lo tanto, aunque eran de muy alta calidad, era raro que alguien los usara. Al ver que estaba a punto de escapar, Wei Wuxian aplaudió apresuradamente 2 veces. Se arrodilló y golpeó el puño contra el suelo. La fuerza de su golpe atravesó capas de tierra, alcanzó las profundidades del suelo y penetró las gruesas tapas de los ataúdes, provocando a los cadáveres atrapados adentro. Con ruidos crepitantes, 4 brazos ensangrentados se dispararon desde el suelo, agarrando ambas piernas del sepulturero. Al sepulturero parecía que no le importaba en absoluto. Vertió su energía espiritual hacia la parte inferior de sus piernas y arrancó las 4 manos de cadáver. Wei Wuxian sacó su flauta de bambú. Una melodía aguda y penetrante abrió la cortina de oscuridad que había caído. 2 cabezas humanas emergieron del suelo junto con sus cuerpos, trepando hacia arriba desde las piernas del sepulturero y girando alrededor de su cuerpo como si fueran serpientes. Abriendo la boca, se separaron para morderle el cuello y los brazos. El sepulturero resopló con desdén, como si dijera «¡Qué truco tan barato!» y envió energía espiritual a todo su cuerpo. Sin embargo, esta vez solo después de liberar su energía se dio cuenta de que había sido engañado. También había lanzado el cadáver que llevaba en la espalda. Wei Wuxian se rió sin control mientras golpeaba la lápida, mientras que Lan Wangji atrapó el cadáver flácido con una mano y atacó con Bichen en la otra. Al ver que lo que acababa de sacar había sido arrebatado, que ni siquiera podía ganar contra Lan Wangji, y mucho menos superar la travesura de otra persona, no se atrevió a quedarse más tiempo. Lanzó el talismán de transporte al suelo y después de un fuerte ruido, llamas azules surgieron hacia el cielo. Una figura desapareció en el fuego. Wei Wuxian sabía que el sepulturero tenía un talismán de transporte, lo que significaba que, incluso si lo atrapaban, podía encontrar una oportunidad para escapar. El cadáver que sacó ya era una pista, por lo que no se arrepintió. Se acercó a Lan Wangji. «Veamos a quién sacó». Mientras lo miraba, se sorprendió un poco. La cabeza del cadáver ya estaba abierta. Desde el interior del corte no se derramó sangre ni cerebro, sino fajos de algodón ennegrecido. Wei Wuxian sacudió fácilmente la cabeza del cadáver. Con la cabeza delicadamente elaborada, él sollozó. «¿Qué se supone que significa esto? ¿Hay un cadáver falso hecho de algodón y trapos enterrado en el cementerio del clan Chang?» Habiendo pesado el cadáver en sus manos cuando lo tomó, Lan Wangji sabía lo que estaba mal. No todo es falso. Wei Wuxian sintió el cadáver de pies a cabeza y descubrió que, aparte de sus extremidades caídas, solo su pecho y abdomen se sentían firmes y reales. Después de quitarse la ropa como esperaba, descubrió que solo el torso era real. Todas las otras partes del cuerpo eran falsas. La cabeza y las extremidades, hechas de algodón, debían engañar al torso, de modo que todavía pensara que estaba unido al cuerpo de su dueño. Visto por el tono de la piel y la parte donde se cortó el hombro izquierdo, este debía ser el torso del querido amigo. El sepulturero estaba aquí para esto. Wei Wuxian se enderezó. Parece que la persona que escondió el cadáver ya notó que estamos investigando el problema,
y vino a transferir el torso a otro lugar en caso de que lo encontremos. Llegar primero no es tan bueno como llegar a tiempo. Ja, simplemente nos topamos con él. Pero, con un cambio de tono continuó. ¿Por qué el sepulturero con cara de niebla estaba tan familiarizado con el estilo de espada de tu secta? Era obvio que Lan Wangji también estaba pensando en ese asunto. La frialdad en su rostro aún no se había desvanecido. Wei Wuxian habló nuevamente. Su cultivo es bastante alto, suficiente para soportar la energía utilizada por un talismán de transporte. Lanzó hechizos tanto en su cara como en su espada. Es comprensible que haya lanzado un hechizo en su rostro, después de todo, no hubiera querido que lo vieran. Pero la mayoría de los cultivadores menos conocidos no hubieran necesitado lanzar un hechizo sobre su espada para cubrirla. A menos que, por supuesto, fuera alguien muy famoso en el mundo del cultivo. Entonces sí que habría tenido que cubrirse. Porque si todos pudieran reconocer el brillo de su espada, su identidad se revelaría tan pronto como se revelara su espada. Wei Wuxian preguntó sugestivamente. Han Wanyu, después de pelear, ¿crees que es alguien que conoces? ¿Alguien cercano a ti? Sería un inconveniente para él ser más específico y nombrar a Lan Xichen o Lan Qiren. Lan Wangji respondió con seguridad. No. Wei Wuxian confiaba bastante en la respuesta de Lan Wangji. Para él, Lan Wangji no era el tipo de persona que se escondería o encubriría la verdad. Si lo negaba, eso significaba que realmente no sabía, y tampoco le gustaba mentir. En opinión de Wei Wuxian, si alguien le pidiera a Lan Wangji que mintiera, preferiría silenciarse y no hablar en absoluto. Por lo tanto, excluyó de inmediato la posibilidad de que el sepulturero sea alguno de esos dos. Lan Wangji puso el torso en otra bolsa Qiankun, de doble capa, y lo guardó correctamente. Los dos caminaron un rato y volvieron a la calle de la licorería. El joven camarero fue fiel a sus palabras. La mayoría de las otras licorerías de esta calle ya habían cerrado, pero su pancarta aún estaba encendida y sus luces también. El camarero estaba afuera, comiendo de un tazón grande. Al verlo sonrió. ¡Han vuelto! Cumplimos nuestra palabra, ¿no? ¿Vieron algo? Wei Wuxian se echó a reír cuando respondió. Con Lan Wangji regresó a la mesa donde se sentaron durante el día. Con jarras de licor apiñadas en la mesa y a sus pies, él habló. Bien, ¿de qué estábamos hablando? Cuando fuimos interrumpidos por el sepulturero, aún no me habías dicho cómo murió Champín. Lan Wangji continuó la explicación con palabras simples y directas. Sui Yan, Xiao Xinchen y Song Lan se fueron uno por uno. Algunos desaparecieron, otros murieron. Unos años después del incidente, un día, Champín y el resto de los miembros de su clan murieron durante la noche debido al Linchi. Por otra parte, los ojos de Champín fueron extraídos. Esta vez nadie pudo descubrir quién era el asesino. Después de todo, todos menos eso había desaparecido. A partir de las heridas se pudo verificar que la espada que se usó para el Linchi había sido la espada de Xiao Xinchen, Xuanhua. El tazón de licor que sostenía Wei Wuxian se detuvo frente a su boca. Estaba paralizado por este giro de los acontecimientos. ¿Linchi por la espada de Xiao Xinchen? ¿Entonces fue él quien lo hizo? Lan Wangji. Xiao Xinchen había desaparecido. No hubo evidencia concluyente. Wei Wuxian. Si no lo encontraron con vida, ¿alguien intentó invocar su alma? Lan Wangji. Sí, y no se encontró nada. Si no se encontró nada, significa que no murió, o que su alma se había disuelto. Como alguien que se especializó en esa área, Wei Wuxian tuvo que comentar sobre el asunto. Cosas como la invocación de almas, no se puede confiar demasiado en ellas. El tiempo, el lugar y la persona juegan un papel importante. Por lo que, por supuesto, a veces puede salir mal. Supongo que mucha gente piensa que fue la venganza de Xiao Xinchen. Han Wanyu, ¿y tú? ¿Qué piensas? Lan Wangji sacudió lentamente la cabeza. Uno no debe comentar sin tener una imagen clara de lo que sucedió. Wei Wuxian admiraba mucho su actitud y principios. Sonriendo mientras tomaba otro trago de licor, escuchó a Lan Wangji hablar de nuevo. ¿Y tú? Wei Wuxian. Linchi es un tipo de tortura. Su significado implica castigo. De todos modos,
extirpar los ojos también hace que sea bastante difícil no asociarlo con Xiao Xinchen, quien también sacó sus ojos. Por lo tanto, no hay nada malo en que otras personas supongan que fue la venganza de Xiao Xinchen. Pero pensó en cómo expresarlo. Creo que, al principio, Xiao Xinchen nunca obtuvo la gratitud de Champing cuando actuó por primera vez. Antes de que terminara de pensar en lo que debía seguir al yo, el camarero trajo con entusiasmo 2 platos de maní. Habiendo sido interrumpido, Wei Wuxian ya no necesitaba continuar. Miró a Lan Wangji y sonrió. Han Wanyu, ¿por qué me miras así? No estoy diciendo nada. Al igual que tú, no tengo claro todo el asunto. Así que tampoco voy a comentar. Tienes razón. Antes de conocer todos los giros, causas y efectos, nadie debe suponer nada sobre nada. Por cierto, yo solo pedí 5 frascos, pero me compraste 5 frascos más, así que me temo que no podré terminarlos. ¿Qué tal si bebes conmigo? No estamos en los recesos de las nubes, por lo que no viola nada, ¿verdad? Ya se había preparado para ser rechazado sin rodeos, pero quién sabría lo que Lan Wangji diría. Beberé. Wei Wuxian chasqueó la lengua. Han Wanyu, realmente has cambiado. Antes por beber un pequeño frasco delante de ti te enojabas mucho. Incluso me arrojaste de la pared y me golpeaste. Ahora, sin embargo, estás escondiendo frascos de la sonrisa del emperador en tu habitación, bebiendo en secreto. Arreglando su cuello respondió con voz tranquila. No toqué ningún frasco de la sonrisa del emperador. Wei Wuxian, ¿por qué los escondiste si no bebes? ¿Los guardabas para mí? Bien, bien, no los tocaste, te creeré, de acuerdo. Hablemos de otra cosa. Ven, realmente necesito ver cuántas tazas se necesitan para emborrachar a un discípulo abstinente de la secta Wusulan. Sirvió un tazón para Lan Wangji y sin pensarlo, este lo sostuvo y bebió. Wei Wuxian estaba inusualmente emocionado, mirándolo a la cara para ver cuándo se pondría rojo. Sin embargo, incluso después de que lo miró por un momento, ni el color ni la expresión de la cara de Lan Wangji cambiaron, mirándolo tranquilamente con ojos claros. No hubo ningún cambio en absoluto. Wei Wuxian estaba muy decepcionado. Cuando estaba a punto de servirle otro trago, de repente Lan Wangji frunció el ceño y se frotó ligeramente entre las cejas. Después de unos momentos, apoyó la frente en uno de sus brazos y cerró los ojos. ¿Él se quedó dormido? ¿Él se quedó dormido? La mayoría de las personas, después de beber cierta cantidad de licor, primero se emborracharían y luego se dormirían. ¿Cómo podía Lan Wangji omitir el paso de emborracharse y quedarse dormido de inmediato? Borracho era la parte que quería ver. Wei Wuxian movió la mano frente a Lan Wangji, cuyo rostro permaneció serio incluso después de estar dormido. Luego aplaudió a los lados de sus orejas. No hubo reacción. Lan Wangji era sorprendentemente el tipo que se derrumba después de un solo tazón. Wei Wuxian no esperaba que ocurriera este tipo de situación. Pensando, mientras sacudía las piernas, puso el brazo derecho de Lan Wangji alrededor de su brazo y lo arrastró afuera de la licorería. Ya se había familiarizado con la acción de tomar cosas de Lan Wangji. Después de sacar la bolsa que contenía el dinero, encontró una posada y pidió 2 habitaciones. Llevó a Lan Wangji a una de las habitaciones. Le quitó las botas, lo metió en la cama y él se internó en la noche. Al detenerse en un área desolada, Wei Wuxian sacó su flauta de la cintura. La colocó en sus labios y tocó una melodía. Después de esto, esperó en silencio. En estos últimos días, Wei Wuxian y Lan Wangji pasaron sus días y noches juntos. No tuvo tiempo a solas, por lo que no podía convocar a Wen Ning. Además de ocultar su identidad, había otra razón. Wen Ning había matado mucha gente de la secta Wusulan. Incluso si Lan Wangji lo trataba bien a él, no podía convocar a Wen Ning justo enfrente de él. O tal vez fue justo porque lo trataba bien que no tenía la cara para convocar a Wen Ning. No importa cuán desvergonzado fuera, ese no era el momento para ser descarado. Antes de darse cuenta, los misteriosos ruidos de tintineo volvieron a sonar. Con la cabeza baja, la figura de Wen Ning apareció desde las sombras de la muralla de la ciudad. Vestía todo de negro, derritiéndose en la oscuridad que lo rodeaba. Solo sus ojos sin pupilas eran de un blanco deslumbrante. Wei Wuxian puso sus manos detrás de él y lentamente caminó alrededor de Wen Ning. Wen Ning se movió,
como si quisiera seguir sus pasos y caminar en círculos también. Wei Wuxian ordenó: «Párate bien». Él obedeció y dejó de moverse. Parecía que sus rasgos delicados se veían aún más abatidos. «Wei Wuxian». «Mano». Wei Ning extendió su brazo derecho. Wei Wuxian lo agarró por la muñeca y la levantó, examinando detenidamente el brazalete y la cadena de hierro. Esta no era una cadena ordinaria. Cuando Wei Ning se rebelaba, se volvía extremadamente violento, capaz de convertir el hierro en lodo, por lo que no habría dejado que se arrastrara así. Era probable que se tratara de un conjunto de cadenas creadas especialmente para contenerlo. ¿Convertido en cenizas? Intentando todo lo posible para restaurar una pieza dañada del sello del tigre Estigio, por supuesto. Algunas sectas también salivaban por el general fantasma. ¿Cómo iban a convertirlo en cenizas? Con una risa amarga se puso al lado de Wei Ning. Después de considerarlo por un momento, comenzó a presionar sus dedos en el cabello del general. La persona que mantuvo y restringió a Wei Ning debe haber impedido que pensara por su cuenta. Para hacerlo escuchar las órdenes de otras personas, la cordura de Wei Ning debe haber sido destruida, lo que significa que deben haber plantado algo dentro de su cabeza. Como esperaba, después de tocar varias veces, Wei Wuxian encontró una punta dura en un punto de acupuntura del lado derecho de su cabeza. Puso su otra mano en el lado izquierdo de la cabeza de Wei Ning y encontró lo mismo, parecido al extremo de una aguja. Wei Wuxian apretó ambos extremos al mismo tiempo y gradualmente sacó 2 clavos largos y negros del cráneo de Wei Ning. Los 2 clavos enterrados en el interior de su cabeza tenían alrededor de 1 pulgada de largo y eran tan gruesos como los hilos rojos utilizados para los colgantes de jade. Tan pronto como salieron de su cabeza, las facciones de Wei Ning temblaron débilmente. Una capa de líneas negras que parecían hebras de sangre treparon por el blanco de los ojos de Wei Ning. Parecía como si estuviera tratando de soportar el dolor. Qué extraño fue que, aunque había muerto, todavía podía experimentar dolor. A juzgar por las líneas intrincadas y complejas talladas en los clavos, debe haber venido de una fuente única. Su creador era bastante hábil. A Wei Ning le tomaría bastante tiempo sanar por completo. Alejándose, Wei Wuxian miró las cadenas en las muñecas y tobillos de Wei Ning, pensando para sí mismo que sería un poco incómodo dejarlas y que haga ruido. Tendría que usar una espada de cultivo para cortarlas. Lo primero en lo que pensó fue, por supuesto, Bichen de Lan Wangji. Aunque de alguna manera no era apropiado usar la espada de alguien de la secta Lan para cortar las cadenas de Wei Ning, era la mejor espada de cultivo al alcance de sus manos. Realmente no podía dejar que Wei Ning arrastrara tantas cosas pesadas detrás de él. Wei Wuxian pensó para sí mismo: está bien, primero volveré a la posada. Si Lan Chan está despierto, entonces no haré nada. Pero si todavía está dormido, tomaré prestada a Bichen por un momento. Habiendo tomado su decisión, se dio la vuelta. Sin embargo, lo que no se esperaba era que Lan Wangji estaba parado justo detrás de él.